Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Siempre un gusto para el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados el darle la más cordial bienvenida a este foro, a este ciclo de conferencias que hemos organizado en el marco del nuevo paradigma de justicia penal y derechos humanos que se ha ido desarrollando en el país en los últimos años. Tenemos en esta ocasión con nosotros la presencia del magistrado Arturo César Morales Ramírez, quien es magistrado del 12º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, cargo que ocupa desde el año 2009, con esta perspectiva tan interesante que se ha desarrollado en el convenio que tenemos con la Academia Mexicana de Derecho Constitucional para ir acercando la labor ahora sí que de los jueces, de los encargados de impartir la justicia, de operar el derecho, de aplicarlo a los casos concretos, pues que esa perspectiva siempre nos ayuda, nos auxilia mucho para conocer de qué manera es eficiente la ley, ¿no? De qué manera ayuda pues precisamente a cerrar la brecha, ¿no? entre la justicia y el derecho, y que pues cada vez seamos más una sociedad precisamente de derecho, en camino en el cual pues hemos estado empeñados desde hace por lo menos 6 años que empezó a cambiar el paradigma de justicia del sistema hacia el sistema de presunción de inocencia, pasando del sistema inquisitorial donde todo inculpado debía probar su inocencia a este sistema culposo donde es más bien función de los fiscales el probar cualquier culpabilidad de cualquier presunto implicado. El magistrado Arturo César Morales Ramírez, quien amablemente nos acompaña el día de hoy, es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha hecho de manera importante su carrera judicial. Esto es muy importante subrayarlo. Él es prácticamente del servicio judicial de carrera en el estado de Oaxaca y aquí en el Distrito Federal. Ha ocupado los distintos pasos que hay en la carrera judicial, iniciando como oficial judicial interino en el año 93 en el Juzgado Tercero Distrito del Estado de Oaxaca, pasando por diversas procesos y procedimientos de la carrera judicial, digamos, escalando en los distintos niveles y puestos. Ha sido juez de distrito en procesos penales federales en el Distrito Federal, juez séptimo de distrito de procesos penales federales, magistrado del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito y, como lo mencionaba, actualmente es magistrado del 12º tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Magistrado, pues le dejamos ya un público muy avieso en el tema, que ha estado participando con nosotros a lo largo de las distintas conferencias sustentadas por destacados jueces y magistrados del Poder Judicial, y bueno, pues la audiencia le espera escuchar su ponencia. Hola, buenas tardes a todos. La verdad, es para mí un gusto venir a una de las cámaras del Congreso y pues bueno, quisiera empezar con los agradecimientos a la maestra Marla Gil Yáñez por su amable invitación, también al doctor Juan Ramírez Marín, al doctor Luis Mendoza Cruz, quien pues tuvieron la molestia de invitarme, y pues reitero, es para mí un verdadero placer, un honor estar con todos ustedes y pues platicar sobre un tema que a nosotros nos ha resultado muy interesante y en la práctica pues nos ha generado muchísimas complicaciones, pero para establecer esta conclusión me gustaría empezar con ciertas premisas de las cuales me gustaría anclar para, digamos, para tratar de cierta forma de justificar el por qué considero que la jurisprudencia 293 del 2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde mi punto de vista,
no tomó en consideración los debates que se suscitaron en el interior de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y partiendo digamos, de esta postura, no hay que olvidar que el 10 de junio de 2011 se da la reforma constitucional al artículo primero. Pero esta reforma al artículo primero, como más adelante lo desarrollaré, también se da paralelamente con el artículo 29 de la Constitución. Es decir, fue un paquete de reformas que no nada más incluyó al artículo primero. Pero bueno, ¿por qué hablamos de la reforma al artículo primero? Después de ciertos acontecimientos que se dan derivados precisamente de una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla. Y déjenme comentarles que México, el 3 de febrero de 1981, se adhiere a la Convención y el 12 de junio de 1998 el Estado mexicano reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. ¿Y digamos, qué sucede con estas dos acciones que realiza el Estado mexicano? Pues derivan obligaciones. Es decir, se obliga el Estado mexicano de manera libre y voluntaria, que esto es importante resaltarlo, a someterse a una convención sobre derechos humanos y también a someterse a una jurisdicción contenciosa de la Corte. Y esto trae como consecuencia que México tenga que cumplir con un artículo 1.1 y un artículo 2 de la Convención que establecen dos acciones, una positiva y una negativa para todos los estados que formen parte de la Convención. Y la positiva es legislar para recibir esos derechos humanos y también para implementar todo tipo de actividades que sirvan para fomentar la protección a derechos humanos. Y también, hablando de la obligación negativa, se establece que México debe remover todas aquellas leyes y todas aquellas conductas que sean violatorias a derechos humanos. Y esta finalidad es para que México pueda armonizar un derecho interno con el derecho externo, para encontrar un derecho común, es decir, la aplicación de una norma internacional válidamente y sin ningún obstáculo se puede implementar en sede nacional. Y me gustaría dejar sentada esta premisa porque en ninguno de los foros a los que yo he asistido ha sido motivo de discusión el hecho de que México se vea obligado a cumplir con lo que se establece en la Convención. Es decir, eso no ha sido discutido. ¿Y qué se entiende por esta cuestión? Pues que todos estamos conscientes de que debemos cumplir con la Convención y con lo que se determine por la Corte Interamericana a través de lo que el Estado mexicano hizo de reconocerle su jurisdicción. ¿Hasta ahí vamos bien? Y establecido
digamos que esta premisa, podemos hablar de un antes y un después del caso Rosendo Radilla. Un antes, y digo para no entretener mucho, porque la finalidad de mi exposición es ser un poquito más concreto. Antes del caso Rosendo Radilla, lo único que les puedo decir es que ya desde el 99, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había realizado un control de constitucionalidad y había considerado que no había lugar a inaplicar el artículo 29 de la Constitución de Guerrero. Eso es antes del caso Rosendo Radilla, pero posterior a la condena de la Corte Interamericana, que reitero, es obligatoria para nosotros, se da obligaciones en el párrafo 339 específicas para el Poder Judicial. Es decir, antes del caso Rosendo Radilla ya se habían dado 2 condenas al Estado mexicano, caso algodonero y caso el de Castañeda Gutman. Pero la tercera, que es el caso Rosendo Radilla, ahí la Corte Interamericana nos establece las obligaciones a cumplir de manera directa, concreta, al Poder Judicial. Por eso en su artículo 339, en el párrafo 339 de esa resolución de Rosendo Radilla, se impone al Poder Judicial el deber de ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. El Poder Judicial debe tomar en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana respecto o siendo que ésta interpreta en última instancia a la Convención. Y luego en su párrafo 344 se establece la obligación de capacitar a los operadores de justicia y darnos educación en derechos humanos. En un párrafo 347 se condena al Estado mexicano y se le impone al Poder Judicial la implementación de programas y cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia. Cuando se da esa condena al Estado mexicano, pero específicamente determinadas acciones que debe tomar el Poder Judicial, se integra el expediente Varios 489. ¿Y en qué consiste este expediente Varios 489 del 2010? Consiste en que cuando el Poder Judicial recibe esa resolución de la Corte Interamericana, dice, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Y en aquel entonces, el ministro presidente, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, solicita o eleva una consulta al Pleno de la Corte, diciéndole, oye, ¿qué hacemos? Porque hay una condena al Estado mexicano, pero hay una obligación específica para el Poder Judicial. En un primer momento se le da el asunto a la ministra Margarita, pero porque estaba en una comisión se le da al ministro José Ramón Cosío, y él presenta una propuesta en el sentido de que sí tenía que darse cumplimiento a esa sentencia condenatoria y atender a lo que se había establecido en la parte considerativa de esa sentencia por la Corte. Digamos, estábamos vinculados
a lo que se había establecido en esa parte considerativa. Se desecha por el Pleno la propuesta porque dicen que va más allá de la consulta y únicamente se sientan como bases lo siguiente: se dice que lo resuelto por la Corte Interamericana es cosa juzgada, es decir, ya no se puede controvertir, porque el ministro Aguirre Anguiano había dicho hasta dónde es posible que la Corte Interamericana venga a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿sí? ¿Cómo es posible que la Corte Interamericana pueda declarar inválida una reserva que hizo el Estado mexicano? Porque no hay que perder de vista que el Estado mexicano hizo una reserva tratándose del artículo 13 de la Constitución, que establece un fuero para los militares. Pero esa reserva tiene que ser acorde, o mejor dicho, no se tiene que oponer al fin mismo del tratado. Y si el tratado, dentro del cuerpo jurídico que forma se encontraba el tratado de desaparición forzada de personas, que está direccionado para que todos aquellos militares que hubiesen cometido delitos, hablamos de los 70s, ellos a través de una legislación de amnistía se puedan ver beneficiados y no ser procesados. O dicho en otras palabras, la Corte Interamericana dijo que no debía darse ninguna legislación que pudiera favorecer a los militares en desaparición forzada de personas. Y entonces cuando México hace esa reserva tratándose de desaparición forzada de personas, la Corte Interamericana le dice: esto es inválido porque es contrario a la propia convención, y por eso nulifica. Y esto lo comento porque los ministros dicen hasta dónde la Corte Interamericana puede invalidar reservas del Estado mexicano. Y se da esa discusión al seno de la Suprema Corte de Justicia, pero se establecen como premisa substancial el que lo resuelto por la Corte Interamericana es cosa juzgada, es decir, sí nos vincula, sí es obligatoria. Y después de ese expediente 498 del 2010, que aquí hay que puntualizar que la Suprema Corte, cuando resuelve, o mejor dicho, cuando le da trámite a ese expediente varios, no existían las reformas. Acuérdense que las reformas vinieron hasta junio del 2011. Pero se da un proceso legislativo desde el 8 de abril del 2010 en el Senado de la República. Y dentro de las intervenciones se encuentra la del senador Pedro Joaquín Codwell, quien dice en una parte de su intervención que otro avance muy importante es que modernizaremos el artículo 29 de la Constitución. En este aspecto, nuestra Constitución, en este artículo, será muy decimonónica. Y dice: ahora se trata de actualizarlo con el derecho internacional de derechos humanos, estableciendo un piso de derechos y de garantías que nunca podrán suspenderse, aun en el caso de que hubiera declaratoria de excepción por perturbación grave de la paz pública por invasión extranjera o por una amenaza realmente inminente y grave de la sociedad,
se establece este núcleo y se establece controles sobre el Poder Ejecutivo. Hace rato mencionaba que dentro del paquete iba la reforma al artículo primero, pero también al artículo 29, es decir, en la forma en la que se puede restringir o suspender un derecho, solamente lo será por perturbación grave a la paz. Y déjenme comentarles que la reforma a estos artículos, ninguno de los partidos políticos se opuso a ella. Es decir, todos los partidos políticos estaban de acuerdo en que se tenía que implementar una recepción del Estado mexicano acorde, digamos, al tiempo actual para ajustarse a la Convención Interamericana. Y también en intervención del senador Alejandro Zapata, pero gordo, del PAN, se dice que los puntos relevantes en la regulación de los casos excepcionales de lo que podría suspenderse el ejercicio de estos derechos y de las garantías individuales, por lo que se determina una mayor regulación del proceso y se protege un núcleo de derechos humanos, imposibilitando su restricción o su suspensión para su ejercicio. El senador Ricardo Monreal dice, el que se refiere a la suspensión de garantías individuales, este es quizás uno de los artículos que mayor temor se le tiene, porque México nunca ha recurrido a suspender garantías individuales, refiriéndose al artículo 29. El senador Jorge Legorreta Ordorica del Partido Verde dice, asimismo, coincidimos en la tesis que se postula para establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise de oficio la constitucionalidad de los decretos que emita el Ejecutivo durante la respectiva suspensión de derechos, y de igual forma reconocemos la necesidad de establecer explícitamente las garantías que no estarán sujetas a suspensión. El senador Renán Cleominio Soreda Novelo del PRI dice, propusimos asimismo la regulación constitucional de la suspensión de garantías, estableciendo que a solicitud del Ejecutivo Federal corresponderá al Congreso de la Unión autorizar la suspensión de derechos y garantías acotada a un tiempo y territorio determinado y con la estricta supervisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los decretos emitidos al amparo de esta suspensión. El senador Santiago Krill Miranda dice, es pues precisamente lo que inspira la nueva redacción del artículo primero de nuestra Constitución, que establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, en los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y en las condiciones que esta Constitución establece. Siguiendo este precepto, establecimos en el artículo 29 constitucional que lo que se suspende en el caso de invasión, en el caso de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, no son los derechos humanos en sí, y esto debe de quedar muy claro, sino solamente su ejercicio, y esto también con excepciones, puesto que los derechos humanos son inherentes a la persona, no son otorgados ya por el Estado y por consecuencia, insisto, no se pueden revocar, suspender o restringir. Así, por ejemplo, violaciones de derechos políticos, de derechos laborales, de derechos de los pueblos indígenas, de los derechos de las audiencias en los medios de comunicación o de derechos sobre la ecología y el medio ambiente, entre otros, que no estén comprendidos en los tratados internacionales,
Para ellos no va a existir recurso alguno si no aprobamos esta reforma constitucional. También interviene la senadora María del Rosario Ibarra de la Garza, refiriéndose al artículo 29, el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, también refiriéndose al artículo 29, el diputado Guillermo Cueva Sada del Partido Verde también expresa a su favor la reforma al artículo 29 de la Constitución. La diputada Elsa María Martínez Peña del Partido Nueva Alianza también a favor de reformar el artículo 29 vinculado con el artículo primero. La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel también hace referencia al artículo 29 diciendo: como fue aprobado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, el artículo 29, y lo quiero subrayar de manera precisa, introduce importantes disposiciones al definir a los derechos que no pueden suspenderse ni restringirse, aun en una situación de excepción, como son la no discriminación, el reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. También interviene Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del PT, el diputado Nazario Norberto Sánchez del PRI, que también se expresa a favor, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia también del PT. En otra intervención posterior, de 8 de marzo de 2011, el senador Pedro Joaquín Codwell vuelve a hacer referencia al artículo 29. También el senador Ricardo Monreal se expresa a favor, el senador Dante Delgado de Convergencia también, el senador Arturo Escobar y Vega del Partido Verde también, el Pablo Gómez Álvarez del PRD también se expresa a favor, el senador Jesús Murillo Caram también se expresa a favor, el senador Santiago Krill Miranda del PAN también, el senador Fernando Elizondo Barragán del PAN también. Vuelve en otra intervención el senador Ricardo Monreal a hacer referencia da su intervención en un sentido favorable. Retomo, y esto es importante destacar, cuando se reforma el artículo primero, y en este paquete también va lo relacionado con el artículo 29, la suspensión de los derechos va vinculada a una situación grave, es decir, a lo que el artículo 29 dispone, y jamás se hizo referencia a otra, a otras restricciones distintas a las del 29. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque en la Constitución establece, la Constitución establece también diversas restricciones, como el artículo 123, fracción 13ª, apartado B, en la que se establece que un policía, una vez que dentro del procedimiento demuestre que su cese fue indebido, ya no va a tener derecho a la reinstalación, únicamente a la indemnización. Y esta situación es una restricción, porque en revisión a cualquier tratado en materia de trabajo, un trabajador puede también decir: oye,
yo quiero que me des la reinstalación, no la indemnización. Ya te demostré que el cese fue indebido, entonces ¿por qué únicamente me vas a dar dinero? Esa es una restricción del 123. Hablamos de otra restricción del artículo 38, fracción segunda de la Constitución, que establece que con el mero dictado del auto de formal prisión se puede restringir un derecho político. Es decir, ¿cuándo me pueden suspender de un derecho político? Pues cuando se cumpla todo ese procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales, o dicho de otra manera, cuando la resolución cause ejecutoria. Entonces sí, me puedes privar de ese derecho. Pero el artículo 38 dice, no, basta con que se te dicte el auto de formal prisión. Ah, ok, entonces ¿dónde está el principio de presunción de inocencia? Ya se me está restringiendo con una mera probabilidad. Hablamos también de la figura del arraigo. Si ustedes se acuerdan, la figura del arraigo antes estaba en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y cuando se iban al amparo se concedía porque se decía que no estaba en la Constitución, es decir, que era ese artículo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada era inconstitucional. ¿Y qué hicieron? Que lo suben a la Constitución, para que ya se evite el cuestionamiento de que la figura era inconstitucional. Entonces, si me van siguiendo hasta ahorita, la reforma al artículo primero vinculada con el 29 solamente se refería a eso, es decir, a suspender los derechos humanos en las formas y condiciones que el artículo 29 establece. O dicho de otra forma, o tratando de ser un poquito más claro, si en una situación grave, imaginemos una invasión, hay derechos humanos que no se pueden suspender como principios de legalidad, ¿por qué cuando no nos encontremos en una situación de tal naturaleza, sí se pueda suspender otros derechos que son, digamos, de un derecho común o de una entidad superior, como puede ser el principio de presunción de inocencia? ¿Sí me explicó? Entonces, partiendo de esas discusiones que se dieron en el seno de la Cámara de Diputados y de Senadores, solo se refirieron al artículo 29, no a otras restricciones. Posteriormente a la reforma de junio del 2011, se resuelve ya en este nuevo contexto el caso Rosendo Radilla, y sustancialmente se establece que el Estado mexicano, específicamente el Poder Judicial, se va a ver vinculado solamente en resoluciones emitidas por la Corte Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando sea parte. Cuando no, dice, no nos es vinculante. Y también se habla de un control difuso de convencionalidad y de constitucionalidad. Con motivo de la reforma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja sin efectos algunas jurisprudencias, tesis que tenían por objeto, algunas de ellas, reservado el control de constitucionalidad específicamente al Poder Judicial de la Federación. Es decir, el control difuso estaba vedado para las autoridades distintas, aquellas
que no pertenecieran al Poder Judicial de la Federación. Y llegamos finalmente a la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, que se suscita con motivo de, digamos, de dos criterios encontrados por dos tribunales colegiados, en los cuales uno establecía que había jerarquía de tratado internacional y constitución, y otro señalaba que el tratado estaba al mismo nivel que la Constitución. Cuando se resuelve esta contradicción de tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que iba a resolver esa contradicción de tesis partiendo de lo que, desentrañando el espíritu del legislador. Dice, lo vamos a resolver desentrañando el espíritu del legislador. ¿Y qué quiso decir el legislador? Que si el artículo 1 de la Constitución establece que los derechos humanos pueden restringirse en la forma en la que la propia Constitución establece, pues ahí está diciendo que todas las restricciones en la Constitución pues van a estar por encima de lo que establezca un tratado internacional. Pero yo de lo que les acabo de leer, y por eso me entretuve un poquito en la lectura, el legislador mexicano nunca se refirió a otra restricción que no fuera en la forma y condiciones que se establece en el 29. Y partiendo de esa interpretación, el Pleno de la Suprema Corte dice que como el artículo 1 remite a que la propia Constitución establece las formas en las que se puede restringir un derecho humano, pues incluyó a todas las restricciones distintas a las del 29. Y también habla del parámetro de regularidad. ¿Y a qué se refiere esta expresión? A que los tratados van a estar, digamos, en el mismo parámetro que la Constitución. Es decir, la Corte dice, ya no vamos a hablar de jerarquías, sino vamos a hablar de un solo parámetro, de la Constitución y de los tratados internacionales. Y digamos en palabras sencillas, van a estar en el mismo nivel. Pero después, dentro de la misma resolución, dentro de esa contradicción de tesis 293, dice, pero cuando esté en conflicto un tratado con una restricción, pues vamos a estar a lo que diga la restricción. No es contradictorio, ¿sí? Y también se establece que las resoluciones de la Corte Interamericana ya van a ser vinculantes. Y así, de esa forma, se cierra, digamos, la pinza para decir que tratándose de cuestionamientos de inconvencionalidad sobre la Constitución, estos van a ser improcedentes. Y bueno, dentro de la labor jurisdiccional en la que me desempeño, pues han existido planteamientos de los litigantes en el sentido de que estas
restricciones a las que he hecho referencia son inconvencionales y lo que nosotros le decimos es que son inoperantes sus argumentos porque la Constitución no puede ser sujeta a un control de convencionalidad. Y también, si retomamos el hecho de que la propia Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las resoluciones de la Corte Interamericana son vinculantes en el asunto de la última tentación de Cristo contra Chile. Chile modificó su constitución a virtud de una resolución emitida por la Corte Interamericana, porque se dio, digamos, la censura previa a una película de tema religioso sin que la propia Constitución chilena estableciera esa censura. Y entonces dijo, bueno, ¿sabes qué? Esa censura es inconvencional, porque yo dentro de mi convención lo único que prohíbo o lo único que regulo es las clasificaciones, si es para menor, si es para adolescente, si es para adulto. Entonces, esa es la única permitida. Y tú, como tienes mayores restricciones para la proyección de una película, pues ese artículo de la Constitución es inconvencional. Y Chile reformó su Constitución. Ya cerrando, como mencionaba hace rato, la pinza, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que únicamente se pueden plantear argumentos en los que se diga que las leyes secundarias pueden ser inconvencionales. Nada más. Y bueno, de lo perdido, lo rescata, lo que se encuentre, dicen, ¿no? Y en este sentido, puedo comentarles que el hecho de la reforma, el hecho o la consecuencia que trajo la reforma al artículo primero, sí nos da a los operadores jurídicos una herramienta más, limitada si ustedes quieren, pero sí nos da una herramienta más para poder resolver asuntos en los que desde otra perspectiva distinta a derechos humanos igual hubieran quedado en un sobreseimiento o en una improcedencia del juicio de amparo. A guisa de ejemplo, nosotros tuvimos en el tribunal un asunto en donde acude una señora en representación de su menor hijo porque no lo dejan inscribirse al 6º año de primaria. Esto en una escuela particular. Y no lo dejan inscribirse al 6º año porque hay un reporte de la psicóloga de la escuela que dice que ese niño tiene problemas psicológicos porque amenaza con cortarse parte del cuerpo y tiene espantados a los demás compañeritos de la escuela. Y entonces le niegan, o sea, le dicen, ¿sabes qué? Pues no te voy a inscribir al 6º año. Se viene al amparo indirecto, el juez de distrito en un primer momento desecha la demanda porque dice que la escuela no es autoridad responsable, pero ya no hay que perder de vista que ya la reforma, el artículo 5º a la ley de amparo ya establece como autoridades responsables también a los particulares. Se le dice admite la demanda y al momento de concederla, al momento de proveer sobre la suspensión, la niega porque dice que el conceder la suspensión ocasionaría que se pudieran alterar disposiciones o afectar cuestiones de orden público como el hecho de poner en peligro a los demás niños. Sin embargo, cuando se va a la queja la mamá en contra de la negativa a la suspensión,
el tribunal en el que estoy, pues precisamente en este contexto de derechos humanos, de manera oficiosa, realizando un control ex oficio, un control de convencionalidad ex oficio, se acude a tratados internacionales sobre protección de menores de edad, también algunos vinculados con sobre derecho a la educación, y se le dice o se dice en la resolución que el tribunal, cuando se mete a la página de la escuela particular contaba con un departamento de psicología, y también contaba con digamos, con una propaganda en el sentido de que la educación era personalizada, de que ahí se atendía de manera correcta la educación integral del menor. Y se le dijo, bueno, ¿qué le puede ocasionar más daño al niño? ¿El que se le inscriba o el que no se le inscriba? ¿Qué tiempo creen que se tarda un amparo? ¿Un año? ¿Un año y medio? ¿Y ustedes creen que el que no se le permita inscribirse, le van a reponer, en caso de que se le conceda el amparo, le van a reponer las clases, los exámenes? ¿Y qué sería lo más fácil? Pues decirle a la escuela, ¿sabes qué? Pues con una psicóloga, si tú dices que el niño tiene problemas, pues atiéndelo, ¿no? Es un niño. Y digo, y al final del día, pues se puede encontrar una solución a esa problemática. Además, tú dices que es una educación integral. Entonces se revocó la negativa a la suspensión, se le concedió la suspensión. La escuela jamás lo inscribió. Se hace la denuncia a la violación a la suspensión y se declara fundada. Se le da vista al Ministerio Público porque la escuela particular no está cumpliendo con una determinación judicial. Y bueno, ya se sigue el juicio de amparo, resuelve la juez sobreseyendo, la mamá en representación del menor se va a la revisión y nosotros advertimos que la Ley Federal de Educación, que si ustedes la leen es algo precioso, digamos el postulado que subyace en esta ley, y que en términos generales obliga a las instituciones, no nada más públicas, sino privadas, a hacer todo lo posible por inscribir al menor. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando el menor pueda tener problemas con obtener un documento, la escuela le va a facilitar, le va a ayudar a recabar esa documentación para inscribirlo, porque lo más importante es que el niño no pierda una educación, y mucho menos en aquel entonces la básica, la primaria. Y se le concede el amparo precisamente en este contexto de derechos humanos, manejando los derechos del niño, manejando los relativos a derecho a la educación, y se le concede el amparo. Y se le concede el amparo para que la escuela particular lo inscriba. Pero lo que yo les decía hace rato, ¿cuánto tiempo creen ustedes que se tardó en resolverse el amparo? Se tardó 1 año, 2 meses. Y hábilmente, cuando se le obliga a dar cumplimiento a la escuela sobre el amparo, ella dice, pues lo inscribo, ¿no? Tú me estás obligando a inscribirlo, pues lo inscribo. Pero ustedes creen que 1 año, 2 meses después, pues ya no, porque el niño ya estaba en secundaria, ya estaba en otra escuela particular. Pero hábilmente, para evadir pues la obligación que lo vinculaba al colegio particular
la ejecutoria de amparo pues dijo no. Para que el tribunal colegiado no diga que estoy cumpliendo, yo lo inscribo, mándamelo. Pues ya el menor dijo, ¿sabes qué? Pues yo ya estoy en otra escuela. ¿Y qué hizo la juez de distrito? La juez de distrito dijo, pues se tiene por cumplida la ejecutoria. ¿Por qué? Pues porque la escuela te quiere inscribir, pero si te inscribes en tu perjuicio, entonces ya la tiene por cumplida. Y aquí la mamá en representación del menor promueve un cumplimiento sustituto, incidente de cumplimiento sustituto. Y le dice la juez, no te puedo abrir el incidente porque ya la tuve por cumplida. El incidente lo debes promover cuando no puede haber cumplimiento, pues, pero aquí ya la tuve por cumplida. Se va a queja y el presidente del tribunal desecha la queja porque dice que lo que procedía en contra del cumplimiento, en contra del auto que tuvo por cumplida, era la inconformidad. Se va a reclamación en contra del auto del presidente y por mayoría se resuelve diciendo que efectivamente debió haber promovido la inconformidad y no la queja. Y hay una tesis de la Corte que dice que los operadores jurídicos no podemos enderezar la vía, ¿sí? Y con base en esa tesis dice, pues lo siento, yo hice mi voto particular diciendo de que el presidente, tratándose de un menor de edad, tenía que prevenirlo, es decir, si advirtió que interpuso un recurso cuando era otro, debió haberlo requerido porque es un menor, porque los tratados internacionales establecen que debe operar una suplencia especial, total, a favor del menor. Y si el menor interpuso un recurso cuando era el otro, pues vamos a prevenirlo, vamos a decirle, oye, estás promoviendo un recurso cuando debe ser otro, te requiero para que en el término de 3 días me digas si es este o es el otro, ¿sí? ¿Y qué trajo como consecuencia? Que nuestra sentencia de amparo nunca se cumpliera. Y el artículo 1 de la Constitución establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a realizar un control de convencionalidad y a reparar la violación como si ésta no hubiera ocurrido. ¿Qué quiero explicarles con esta? Que si era procedente el incidente el incidente sustituto. ¿Por qué? Porque le ocasionó un daño, le ocasionó una violación a un derecho humano y lo que era procedente era pagarle. Y en el contexto internacional, la Corte Interamericana ha condenado a los estados miembros de dicha convención a hacerle un pago a la víctima en una cuestión económica. Entonces, es pues yo lo puedo llamar de esta forma, es una pena que nuestra resolución no se hubiese cumplido. Y por último, comentarles que ya algunas autoridades administrativas, con el caso del IFAE, ya viene realizando algún control de convencionalidad y bueno, también hay algunos casos que desde luego serían motivo de plática. Únicamente con esto, con este ejemplo daría por terminada la plática con ustedes. Les agradezco bastante la paciencia. Yo sé que en este horario pues todo el mundo quiere echarse una siestecita, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias al magistrado Arturo César Morales Ramírez por habernos acercado una vez más a este tema sobre esa polémica aún todavía vigente sobre la
paridad, como nos señala él, entre los tratados internacionales y el texto constitucional, que sin embargo están sujetos a las restricciones que la propia Constitución señala para, en caso de existir conflicto entre unos y otros, de los postulados de nivel constitucional ambos, ¿verdad? Yo creo que podemos abrir un par de rondas de preguntas entre el público, pues, para que planteen sus inquietudes y el magistrado tuviera oportunidad de responderlas de 3 en 3, si les parece. Y bueno, vamos viendo qué nos da el tiempo. Allá hay una primera mano que se alza para escuchar la pregunta. Por este lado veo otra. Pues adelante, vamos a ir tomando nota de ellas para darles respuesta. Aquí también el doctor Juan Ramírez Marín. Muy buenas tardes. Magistrado, lo felicito por su exposición, un enfoque muy interesante. Me gustaría, sin embargo, abundar un poco en cuanto al contenido de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco, y concretamente respecto a la condena que se le hizo no solamente al Estado mexicano, entiéndase como Poder Judicial, sino al Poder Legislativo, en el sentido de que tenía que reformar el artículo 57, fracción segunda, del Código de Justicia Militar, toda vez que este precepto le daba competencia a los tribunales militares para efecto de procesar a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que hubiesen violado derechos humanos. Es decir, la Corte lo que dijo fue que ese artículo 57 se debía compatibilizar con los estándares internacionales. Pero no solamente mencionó la Corte Interamericana eso, sino inclusive preludió, anunció al Estado mexicano que, en virtud de que el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplía en su redacción con los estándares internacionales, no implicaba que se le ordenara al Estado mexicano modificar su Constitución, sino que simplemente llevar a cabo las reformas de carácter legislativo a la ley, en este caso del Código de Justicia Militar, para ser compatible con los estándares internacionales. En ese sentido, yo creo que la Corte Interamericana ya le envió un mensaje al Estado mexicano en el sentido de que le puede ordenar que reforme su Constitución en el caso de que no sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos o de otros instrumentos internacionales. Ese es el comentario, pero adicionalmente quisiera referirme a lo que usted mencionó respecto a los artículos 1 y 29 constitucionales. Efectivamente, en el artículo 1 constitucional se establece, considero yo, un sistema de restricciones diferente al contemplado en el artículo 29, es decir, ya contamos en nuestra Constitución con dos sistemas de restricciones de derechos humanos y sus garantías. En el primero, el que contempla el artículo 1 constitucional, las restricciones y los casos ya están contemplados en la propia Constitución. Bien lo decía usted, por ejemplo, en materia penal, tratándose, por ejemplo, de la detención, de la retención, del arraigo, de la orden de aprehensión, de la prisión preventiva y de la pena de prisión, son restricciones a la libertad personal con una intensidad diferente de duración, precisamente por el tiempo. Ahora bien, en la restricción que contempla el artículo 29 constitucional, yo entiendo que se refiere a los casos precisamente de una amenaza grave del Estado. Los teóricos sobre ese tema señalan en forma muy genérica la institución de la emergencia, que pudiera observarse en un estado de excepción, en la suspensión del habeas corpus, en un estado de sitio. Nosotros, en nuestra tradición jurídica, acogemos la figura del estado de excepción. Entonces, como se establece ahí también restricciones, exceptuando los derechos humanos que se señalan en el mismo artículo 29, yo estimo que en el artículo 29 se establece otro sistema de restricción de derechos humanos, pero en el sentido de que se restringen todavía más los derechos, más allá de lo que están contemplados en la propia Constitución. Y también quisiera yo mencionar
que es muy diferente la restricción a la suspensión de los derechos humanos. En la suspensión de los derechos humanos, inclusive también la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla la suspensión de derechos, es prácticamente lo que podríamos decir la anulación temporal de los derechos humanos. Por esa razón quizá no están contempladas la presunción de inocencia, porque si hacemos un análisis de los derechos humanos irrestringibles, por deducción pudiéramos mencionar que el derecho humano que está comprometido es precisamente la libertad personal y las garantías de ese derecho humano. Luego entonces, si se trata de una suspensión por una cuestión lógica, no están involucradas también como irrestringibles todas aquellas garantías que protegen precisamente la libertad personal. Entonces, me parece que sí es importante hacer esta distinción de las figuras de restricción y de la figura de la suspensión de derechos humanos y sus garantías. No debemos olvidar que también en nuestro continente hay países, bueno, tenemos tres posturas respecto a la jerarquía de la Constitución y los instrumentos internacionales. Hay países que tienen contemplado expresamente en su Constitución la supremacía convencional, es decir, reconocen que ciertos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos están por encima de su propia Constitución. Hay otros países que en su Carta Magna señalan precisamente que la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos tienen la misma jerarquía. Y finalmente, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, ellos, por tradición jurídica y de acuerdo a sus intereses, pues ellos consideran que su Constitución está por encima de cualquier tratado internacional. Y bueno, ya sabemos también los mecanismos que ellos utilizan, sí promueven los derechos humanos, pero no los ratifican y no se sujetan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por su atención y las respuestas que se sirva a dar a mis comentarios. Sí, ¿podrá darme su nombre, licenciado? ¿Perdón? Oscar. Ok, gracias. ¿Quieres tomar las otras preguntas? Sí, por favor. De tres en tres. De tres en tres, sí. Sí, para que haga un bloque de respuesta. Sí, un parámetro. Es un poco ágil. Luego va acá. Muchas gracias. Magistrado, yo voy a atreverme a hacerle dos preguntas muy puntuales sobre casos específicos. Hoy tengo conocimiento… ¿Nombre? Perdón, me presento, arquitecto José Lorenzo Vargas, director general adjunto de Tecnología Especializada en el Medio Ambiente. ¿Qué pasa o qué puede proceder cuando de un punto de acuerdo emitido de una Cámara, ya sea del Senado o ya sea de la Cámara de Diputados, genera un punto de acuerdo y la respuesta del ente federal se le da de manera directa, y en este proceso un ciudadano genera la misma pregunta, la misma consulta y se le contesta otra cosa completamente diferente, por ejemplo, inexistencia de información sobre lo que se le contestó ya a la Cámara de Diputados. En este caso se violentan nuestros derechos a la información, en el entendido que a la autoridad legislativa se le da una respuesta y a la ciudadanía se nos da otra respuesta, completamente diferentes. Ahora bien, en el tema de los derechos humanos en torno a la accesibilidad al agua, la otra pregunta que me atrevo a exponerle es qué pasa en torno a una autoridad que en pro del bien común genera la trituración de plantas acuáticas y su disposición y hundimiento al interior de las columnas, es decir, se hunde toda la biomasa a cuerpos de agua, presas, lagos, ríos y lagunas. Cuando
ese recurso natural es un activo importante para la detonación de empleos. ¿Qué pasa con mis derechos al trabajo, al desarrollo, a potencializar nuestras actividades? ¿Qué prevalece más? El doctor Juan Ramírez Marín. Gracias, magistrado. Primero también me sumo a la felicitación por su exposición. Yo brevemente también dos preguntas. La primera, si bien entiendo, efectivamente la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que ha establecido en ciertos casos, la restricción de algunas restricciones en materia constitucional. Pero ¿qué pasaría o qué pasará o qué se supone que pasará habiendo México aceptado la competencia de la Corte y la Convención, el día en que efectivamente le dijera la Corte Interamericana, oye, tu Constitución, tal artículo está violando tal norma de la Convención o del Tratado, por un lado? Y segundo lugar, vámonos al ejercicio que usted nos hizo favor de ponernos. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado, estamos en lo hipotético, si la señora, madre del menor, se va a la Corte a litigar este asunto? Gracias. ¿Había otra pregunta? ¿La tomamos? Damos respuesta, pero en este bloque ahorita abrimos un segundo bloque, ¿no? Bueno, pues contestando ¿es licenciado señor Oscar? Bueno, al señor Oscar, efectivamente en la resolución del caso Rosendo Radilla sí hubo un planteamiento, pero el planteamiento fue directo en el sentido de que el artículo 13 era inconvencional. Lo que hizo la Corte Interamericana es establecer la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar y dijo, y respecto del artículo de la Constitución, no me meto, dice, pero debe interpretarse de acuerdo digamos, a los mismos estándares o de la misma forma en la que la Corte Interamericana, o dicho en otras palabras, debe interpretarse de conformidad con la Convención. ¿Sí? O sea, realmente la Corte Interamericana, ahí sí desconozco y creo que había que puntualizar este punto, no le entró, y a pesar de que se lo dijeron, o sea, le dijeron, Corte Interamericana, pronúnciate sobre el 13, y dijo, únicamente lo que puedo hacer es decir que se interprete conforme a la Convención. Y este argumento de la Corte Interamericana también me puede servir para decirles, bueno, ¿qué pasa con las demás restricciones del 123 que yo les hacía referencia hace rato, del 38, de figuras como el arraigo, etcétera? Pues decir que se interpreten conforme a la Convención. ¿Sí? Porque volvemos a lo mismo, si ya reconocimos una jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de manera libre y voluntaria, pues también puede servirnos para decir que esas restricciones se puedan interpretar de conformidad con la Convención. Y bueno, la segunda cuestión de que hay alguna diferencia entre restricción y suspensión, yo me gustaría leer el segundo párrafo del artículo 29, en donde dice, en los derechos que se expidan no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación. Es decir, habla o se refiere a restricción y a suspensión. Por eso retomo lo comentado hace rato, de que en la reforma al artículo primero se hizo mención al 29, pero para referirse a cuándo sí de esas restricciones o cuándo sí de esas suspensiones. En lo demás, señor Oscar, coincido con usted en el sentido de que hay algunos países que han armonizado su legislación interna de conformidad con los tratados.
Y pasando a las preguntas que hizo el arquitecto José Lorenzo Vargas, ¿es correcto? Sí. En la primera pregunta no me quedó claro, pero usted hizo una solicitud de información a una de las cámaras. Más general, pero vamos a puntualizar. La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados emitió un punto de acuerdo para que la Comisión Nacional del Agua evitara la trituración de plantas acuáticas en el contexto nacional, y la Comisión Nacional del Agua le contestó diversas situaciones, pero el punto central es que aludió a un programa de control de malezas acuáticas, la existencia de ese programa, y se ofreció a exponerlo a la Comisión de Recursos Hidráulicos. Ahora bien, en consulta personal, a través del IFAI, yo solicito a la Comisión Nacional del Agua que exponga y que nos proporcione a detalle todo el programa de control de malezas acuáticas. Y bueno, pasa lo que es el proceso de acceso a la información, y resulta que el Comité de Información de la CONAGUA resuelve como inexistente la información referente al programa de control de malezas acuáticas. Es decir, por una parte se le contesta a la Cámara de Diputados que existe un programa y que se está dispuesto a exponerlo, y a la ciudadanía se nos dice que no existe, que la información resulta inexistente. Aquí una pregunta, ¿agotó usted el recurso ante el IFAI? Está en proceso, precisamente ahorita está en proceso, se le han aportado pruebas al ministro ponente, al comisionado ponente, perdón, y bueno, estamos en proceso de que se resuelva. He aportado pruebas suficientes respecto a que debe de haber congruencia al interior de la institución para poder generar una plataforma de desarrollo conjunto entre sociedad e instituciones. Bueno, digo, si esos son los antecedentes, en el sentido de que ya incluso la Comisión Nacional del Agua, digamos, tiene un programa y que eso a su vez no se le quiere a usted proporcionar la información, digo, sería un punto interesante para el IFAI, porque si por un lado lo acepta y después lo niega, pues bueno, yo creo que igual y gana el recurso en el IFAI, ¿no? Porque si así está el contexto, pues yo creo que sí es viable de que si existe esa información, pues hay una obligación por parte de la autoridad de proporcionar esa información, salvo en el supuesto de que sea reservada o tenga algún candado por ahí por el cual no le puedan proporcionar esa información. Bueno, precisamente en el contexto de accesibilidad a la información, yo me pongo en el peor de los escenarios, que se resuelva negativo, o que Conagua vuelva a decir que no exista la información. Entonces, ¿en qué plataforma jurídica me puedo recurrir? Ajá, bueno, en la contestación del IFAI, bueno, tendría que analizarse el mecanismo si hay algún procedimiento administrativo, es decir, ante un órgano administrativo, o en su caso, la promoción del amparo correspondiente. Y la otra pregunta, bueno, pues está muy relacionada con nuestro derecho, al margen de lo que son los derechos fundamentales al acceso al trabajo, está muy relacionada con el derecho humano a la accesibilidad al agua. Debemos de tomar una premisa fundamental. Los cuerpos de agua superficiales del país son pocos, están en un franco proceso de deterioro, y las plantas acuáticas están generando una alta abundancia, una alta cobertura en su superficie,
Y bueno, las metodologías que se han utilizado de manera recurrente han sido la trituración, la aplicación de químicos y el hundimiento, agotando y afectando aún más la calidad del agua. Entonces, en este contexto, ¿qué sucede? Se debe de seguir permitiendo el hundimiento de residuos al interior de los cuerpos de agua cuando las leyes secundarias nos dicen que no se deben de vertir residuos, ningún tipo de residuos a los cuerpos de agua. Ahorita estaríamos en este proceso de formación de la nueva Ley General de Aguas y sería muy interesante conocer su opinión. Bueno, entiendo que aquí puede haber una colisión, digamos, de derechos, en el sentido de que por una parte se tiene derecho al agua y por otra parte puede existir, digamos, afectación, digamos, entendiendo el primer planteamiento que hizo hace rato, a una colectividad, ¿es correcto? Pues bueno, aquí se tendría que hacer un ejercicio de ponderación y en los ejercicios de ponderación sí es muy complicado porque hay dos derechos y en ese sentido tendría el operador jurídico que ponderar cuál de ellos. Digamos, tratando de ejemplificar, en materia penal se daba la celeridad con la garantía de audiencia y se decía que los jueces violaban este principio de celeridad porque se tardaban mucho y se le dijo por parte de la Corte que la garantía de audiencia consistía en que no importara que se tardara el procedimiento, lo que importaba es que ofreciera pruebas. Y entonces aquí el ejercicio de ponderación se dijo que la garantía de audiencia era de mayor entidad que la celeridad. ¿Por qué le menciono este ejemplo en materia penal? Porque aquí también habría que establecer varios factores. Primero, ok, ¿quién se va a beneficiar con esa agua? Si es una, digamos, una comunidad de 20 personas contra un hundimiento, imaginemos, de 500 personas, pues se tendría que establecer un mecanismo para decir, oye, es de mayor entidad el cuidar a los 500 habitantes o tantos habitantes que a los 20, pero a los 20 tienes que establecer un mecanismo para que ellos también tengan acceso al agua. Es decir, imaginemos en el último de los casos y así sin mayor reflexión, mi respuesta, mándales pipas, o sea, comprométete a mandarles pipas. ¿Sí me explico? También me gustaría citar este ejemplo en el sentido de que en un procedimiento el único testigo estaba enfermo, y estaba enfermo del corazón y estaba en el hospital, pero era el único testigo y era ofrecido como prueba por parte del acusado y no iba, y entonces le dijeron, oye, pues la garantía, el derecho humano del inculpado es poder interrogar al testigo, y el testigo dice, pues yo tengo mi derecho humano a la salud, porque yo no puedo ir porque estoy enfermo del corazón, no puedo ir. Entonces, o sea, dice uno, bueno, pues está el derecho humano del testigo, que efectivamente está enfermo del corazón, y está el derecho del acusado, que tiene derecho a interrogar. ¿Qué se hizo? Se dijo, ok, vamos a llevar a cabo el interrogatorio en una sala de hospital, en donde estén los doctores, él pueda tener oxígeno, por si se pone mal, que ahí le den oxígeno, le den el cuidado médico necesario. Pero ¿por qué le pongo este tipo de ejemplos? Porque se tiene que ponderar muchas situaciones, no es nada más de entrada que se ve beneficiada una colectividad a diferencia de digamos, de una comunidad más pequeña. Son varios factores los que se tienen que analizar y encontrar un punto intermedio en el que los dos derechos puedan encontrar
digamos, la cercanía para poder resolver el punto. Entonces, no sé si me explico con esto. Son varias situaciones las que debe ponderarse al momento digamos, de resolver qué derecho va a prevalecer uno sobre el otro. Acá había la pregunta que le había hecho Y Ramírez María. es de… Ah, ok. Sí, bueno, en relación con la pregunta de que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda decir que un artículo de la Constitución es inconvencional. A la Corte Interamericana. Ok, pues yo creo que la Corte Interamericana, al analizar los casos concretos, y tan es así que algunos jueces que han venido de la Corte Interamericana les han hecho esa misma pregunta, y ellos dicen, pues ¿saben qué? Yo no se las puedo responder porque es un asunto que igual puede caer en el ámbito internacional y será el momento para pronunciarse. Pero para mí no es, digamos, alejado de que la Corte Interamericana pueda decir que un artículo de la Constitución es inconvencional. ¿Y por qué? Porque, digamos, haciéndole un test, por ejemplo, al artículo 123, fracción 13ª, apartado B de la Constitución, en donde únicamente el elemento de policía tiene derecho a su indemnización y no a su reinstalación, alguien diría, bueno, entonces, ¿dónde están los tratados internacionales sobre, digamos, la opción que tiene un policía de ser reinstalado si demostró que su cese fue ilegal? Es decir, violación a un principio de presunción de inocencia, violación a una seguridad jurídica, violación a una carrera policial. Si ustedes recordarán, en el 2008 se hizo una reforma para incentivar al policía a realizar una carrera policial. ¿Y ustedes creen que un policía que dice me pueden cesar indebidamente, aun cuando yo después demuestre que fue ilegal, le van a tener ganas de ponerse o le va a tener ganas o le va a poner empeño para poder ir hacia adelante si sabe que en cualquier momento lo pueden correr, justificada o injustificadamente? Digamos justificada, pues no hay ningún problema, pero injustificadamente, yo al menos diría, no, pues entonces ¿para qué le echo ganas? O sea, si me van a correr cuando ellos quieran y por la razón que yo quiera, pues mejor eso de la carrera policial, pues mejor lo dejo en un segundo término. ¿Sí? Acá había otra pregunta de este lado. Aquí y acá. Una segunda ronda y ya cerramos. Magistrado, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Edgar Manuel, asesor aquí del diputado René Fujiwara. Mi pregunta es, usted hablaba sobre el control de convencionalidad y constitucionalidad y por lo que he visto, bueno, nos ponía un ejemplo que incluso ha negado amparos por inoperantes, en el sentido de que eran inconvencionales más no inconstitucionales. Pero sin embargo, hemos tenido, aquí en la Cámara nos están dando un diplomado de Derechos Políticos del Centro de Capacitación Judicial Electoral, del Poder Judicial al que usted pertenece, y nos han hablado que en el control de convencionalidad ya está inmerso el control de constitucionalidad. Entonces yo digo, bueno, yo a mi modo de ver, yo digo que las sentencias que ustedes han negado han estado incorrectas, en el sentido de que no puedes separar el control de convencionalidad con el de constitucionalidad. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Muchas gracias. Perdón. ¿Qué es joven de aquí? ¿Tu nombre también, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Israel Jiménez Vargas, vengo del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli y soy miembro del Consejo Consultivo del Movimiento Regeneración Nacional Morena.
La pregunta es, hace un par de semanas la Suprema Corte de Justicia presentó un protocolo de actuación para las personas que imparten justicia con relación a las personas, a la población lésbico, gay, bisexual, transgénero, transvesti e intersexual. Yo quisiera saber cuál es su comentario respecto a este protocolo de actuación y de qué manera se le puede exigir al Poder Legislativo y Ejecutivo de que hagan reformas, de que legislen a favor de esta población que es tan atacada, que es tan humillada y vulnerada todavía en este siglo XXI por una sociedad quizá muchas veces homofóbica que se niega a darle atención integral a personas que viven con VIH-Sida, que se niegan a legislar para que las personas del mismo sexo puedan casarse en otros estados de la República, esos derechos que se han conquistado aquí, que no han sido una dádiva del gobierno en el Distrito Federal, ¿de qué manera se le puede exigir al Poder Legislativo y Ejecutivo de que se empiecen a preocupar y a ocupar por esta población? ¿Y cuál es su comentario respecto al protocolo de actuación que presentó la Suprema Corte? Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? La tercera y cerramos. Disculpe su nombre. Citlal. Israel Jiménez Vargas. Buenas tardes, magistrado. Felicidades por lo que expuso. Mi pregunta va en el sentido de, como se habló de los derechos del agua, ya existe una sentencia de parte de la Corte en relación con la desviación que se hizo del río Yaqui. Aquí es cumplimiento de sentencia. ¿Hasta dónde puede llegar la Corte para que se ejecuten las sentencias que emite? Y la otra que usted mencionaba con respecto a los policías, ¿hasta dónde es preponderante los derechos de seguridad nacional sobre los derechos humanos? Porque yo considero que se llegó a esa reforma en base a tener mayor certeza de que cuando se despedían no regresaban otra vez gente que se había detectado que tenían problemas de corrupción o de haber mezclado intereses. Ese fue el motivo. Yo supongo que aquí lo que están sobreponiendo son los intereses de seguridad nacional o intereses de seguridad sobre derechos humanos. En esa ponderación de derechos, ¿cómo lo valora usted? ¿Tu nombre? Gracias. ¿Cuál es su nombre? Xochitl Garmendia, del CEDIP. Edgar, me hablas de control de constitucionalidad y convencionalidad, que es lo mismo, y digamos esto lo he escuchado en varios foros. Digamos, yo te preguntaría de qué país hablamos. ¿Por qué? Porque conforme a la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, mi pregunta sería, ¿la Constitución puede ser sujeta a un control de convencionalidad? No, porque vamos a estar a las restricciones. Entonces, en un país distinto a este, podría yo decir, sí, hablar de constitucionalidad y convencionalidad es lo mismo. ¿Por qué? Porque no existe ninguna contradicción entre el convenio y la Constitución. Pero si aquí te están diciendo que la Constitución tiene restricciones y te vas a estar a estas, y estas no pueden ser sujetas a un control de convencionalidad, entonces yo preguntaría, ¿es lo mismo? La Convención de Viena, es la Convención de los Tratados, dice que no puedes alegar tu derecho interno para zafarte de las disposiciones internacionales a las cuales el Estado parte, mediante su procedimiento, ha ratificado y ha sido vinculante. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero, digamos, por eso no sé si al momento de la exposición decía, para mí, en lo personal, no es afortunada la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, porque es contradictorio. Porque por un lado dice que sí y por otro lado dice que vamos a estar a las restricciones. Y ante ese escenario, por eso nosotros, y digo curándome en salud, yo doy cabal cumplimiento a la 293 del 2011, es decir, no me meto a analizar
si un artículo de la Constitución es inconvencional o no, pero resuelto ya el punto de que un artículo de la Constitución no puede ser sujeto a control de convencionalidad. Entonces, cuando se rompe eso, pues entonces siguen prevaleciendo una convencionalidad y una constitucionalidad. Por eso yo decía, esto en México, digamos, con fundamento en la 293, pues no podría ser posible. Así, digamos que no es afortunado para mí, porque precisamente genera este tipo de problemas en el sentido de que, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos sujetar a un control de convencionalidad a la Constitución? Y Israel, mira, relacionado con el protocolo de actuación, la verdad no sé en qué punto específico te refieras, porque es muy amplio el protocolo, pero yo creo que el Poder Legislativo tiene que hacer, no sé, desconozco, y creo que aquí los que mejor saben sobre el tema es el doctor Juan y el doctor Luis, de si el Legislativo ya ha realizado algo, desconozco, no sé si hay alguna iniciativa, ¿no? El diputado René Fujiwara metió la iniciativa al artículo primero constitucional para reformar el concepto preferencia sexual por orientación sexual, por lo mismo que la orientación sexual en materia internacional abarca la comunidad lésbico, gay, bisexual, intersexual, y bueno, toda la comunidad LGBTI. Entonces, el diputado René Fujiwara sí ha metido la iniciativa, el artículo primero constitucional, está en la Comisión de Puntos Constitucionales, que bueno, esperemos pronto, y tú que eres de izquierda, pues también lo promuevas, ¿no? Ahí ante tu bancada, ¿no? De izquierda. Sí. Bueno, y Xóchitl, digamos que yo soy de los convencidos de que si alguien hace indebido, que se le sancione, pero que se le siga un procedimiento en el que se cumplan esas formalidades esenciales del procedimiento, es decir, la garantía de audiencia que se refiere al artículo 14 constitucional. Pero si la restricción deriva de que si ya en un procedimiento él demostró que su cese fue indebido, yo creo que aquí ya no entraríamos en la colisión de derechos si es seguridad nacional o no. ¿Por qué? Porque ya es un árbitro, una autoridad competente en la que está pronunciándose en el sentido de que fue ilegal. Y si fue ilegal, pues bueno, tendría que tener la oportunidad de ser reinstalado. Y sí, entiendo perfectamente digamos, la propuesta, pero creo que en la propuesta se excedió en el sentido de que, oye, vamos a sancionar a los que en verdad son malos, ¿no? Es decir, a los que en verdad se demuestra que son malos, los que no. ¿Inaplicaría el derecho constitucional? No, porque está la 293. Por eso, pero la Constitución establece que no hay reinstalación. Así es. ¿Y usted considera que fue injusto el procedimiento? Por en eso, un momento dado, ¿inaplicaría esa disposición y ordenaría la reinstalación? No, porque está la 293, pero en mi opinión, precisamente es la consideración que yo hacía hace rato, eso no implica que la Corte Interamericana en un caso en concreto pueda decir que el 123… O sea, se tendría que ir hasta la Corte. Sí, porque en sede nacional ya está resuelto. Muy bien, pues concluiríamos con esta segunda ronda de preguntas la participación del magistrado Arturo César Morales Ramírez, con nuestro agradecimiento y reconocimiento por parte del CEDIP y de la Cámara de Diputados. Antes de concluir realmente la plática, quisiera informar a nuestro público de la próxima conferencia del ciclo que nos ocupa, que será impartida por el juez de distrito Fernando Córdoba del Valle, con el tema de la extradición. Él es juez 12º de distrito en materia de amparo penal del primer circuito, y esta conferencia se realizará en el mes de octubre. Les oportunamente informaremos del día específico en que habrá de realizarse. Asimismo, el pasado mañana, jueves 25 de septiembre,
tendremos un evento casi, que podría yo decir, inédito en el Congreso, que es una iniciativa para acercar la legislación y el derecho a los niños, que le hemos llamado el reto de los superparlamentarios, que es hacer uso del cómic para explicar a los niños la importancia del derecho, de la Constitución y de la labor legislativa, que tendrá lugar en el Museo Legislativo de los Sentimientos de la Nación, con la participación del Centro de Investigaciones Legislativas de la UAM Iztapalapa, que es la que realiza el desarrollo, el CEDIP y los servicios de documentación, información y análisis también de la Cámara de Diputados, el CEDIA. Dicho lo anterior, no nos resta más que agradecer al magistrado por su presencia. Le entregaremos en nombre del CEDIP y de la Cámara de Diputados un ejemplar de la teoría general, la historia general de México, ilustrada, una edición especial de la Cámara con motivo del bicentenario de nuestra independencia y del próximo bicentenario que habremos de conmemorar del decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana el próximo 22 de octubre, y le entregamos igualmente el reconocimiento respectivo por su participación en nuestro ciclo de conferencias. Muchas gracias a todos y nos vemos aquí próximamente. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.